Ahí está, ya se está grabando. Vamos a continuar con el tema que estamos tocando en estas semanas, que es el tema de derivadas, y enfocándonos en lo que ustedes han visto esta semana o están viendo, ¿no? Para todos, tengo entendido que esta semana deberían estar viendo el tema de derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales y derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios en donde vamos a aplicar algunas de estas propiedades de las funciones logarítmicas y exponenciales y también de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Bien, también comentarles que tenemos un grupo de WhatsApp para los que vienen asistiendo a los talleres constantemente. A través de este grupo de WhatsApp, pues les he venido pasando las grabaciones de los talleres. Esta semana queda pendiente enviarles las grabaciones de los talleres, ¿sí? Terminando este taller les voy a enviar para ponerme al día con eso. Y otra cosa que quería comentarles es la siguiente. Este va a ser mi último taller de este curso, ¿sí? De cálculo uno. En este ciclo este va a ser mi último taller de este curso. La siguiente semana ya no tengo programados talleres de este curso y bueno, ya no los voy a dictar hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? De repente el siguiente ciclo retomo los talleres de este curso, pero en este ciclo, para este curso, este es mi último taller. Esto lo comento porque el grupo que he creado de WhatsApp, ¿no? Ese grupo que está creado ahí, lo hice con la finalidad de enviarles las grabaciones a los alumnos, ¿no? Para que puedan revisar el video, etcétera. Al ya no dictar talleres del curso, pues el grupo estará deshabilitado, ¿sí? A partir de la siguiente semana. Es decir, el lunes el grupo ya no estaría funcionando, el grupo de WhatsApp. Así que, bueno, esta es la última semana en la que van a poder revisar esas grabaciones, esos videos, o bueno, las grabaciones las van a poder ver siempre, ¿no? Siempre y cuando guarden los enlaces de las grabaciones, pues pueden revisar los videos las veces que quieran, no hay ningún problema. Lo que va a dejar de funcionar es el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Por qué dejará de funcionar? Bueno, porque por, por razones personales, ¿no? Yo dejaré por un tiempo el dictado de talleres, ¿sí? Y pues al no estar dictando talleres, pues ya no tendría razón de ser ese grupo. Ya no les voy a pasar videos de grabaciones de los talleres porque ya no los voy a dictar. Entonces ya no tendría sentido ese grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces por esa razón es que el grupo dejaría de funcionar a partir del día lunes, ¿ya? Lo digo para que lo tengan en cuenta, tomen sus precauciones y no los agarre sorprendidos, no los agarre de sorpresa, ¿ya? Bien, vamos ahora sí a empezar. Y vamos a resolver los ejercicios que les comenté. ¿Sí? Vamos a colocar esto por acá. Ya, vamos a borrar esto. Bien, a ver, déjenme revisar cuántos inscritos tenía para este taller, porque solamente somos 4. Un segundo. Ya. A ver, bueno, tenía 14 inscritos, solamente son 3 conectados. Supongo que los demás ya se irán conectando en el transcurso del taller, ¿no? Bueno, vamos a igual continuar con el taller. Vamos a empezar con este ejercicio. Nos dicen, calcula la derivada de f de x igual al logaritmo natural de x al cubo más 3x menos 4. Tenemos una función de tipo logarítmica y para poder derivarla hay que recordar las propiedades de derivadas de logaritmos, ¿no? Les dije al inicio de este tema que habían dos formas de calcular una derivada. La primera era por definición, es decir, usando la fórmula del límite y todo lo que ya saben. Y la segunda forma es usando propiedades, ¿no? En este caso, en este ejercicio, vamos a derivar usando propiedades. Y tal y como les mencioné la semana pasada, cuando a mí me digan en un ejercicio deriva usando la definición, es donde debo usar pues, esa fórmula del límite y la fórmula que ya conocen. Y si no les dicen o no les mencionan la palabra definición, pues lo que deben hacer es derivar usando propiedades. Justamente aquí vamos a derivar usando propiedades, ¿ya? Bien.
Para poder derivar, la propiedad que conviene que recuerden es la siguiente. Cuando tengan una función, vamos a colocar aquí una función f de x igual al logaritmo natural y dentro de ese logaritmo hay otra función, por ejemplo, h de x, ¿sí? Ahí está. Lo que hay que hacer para derivar es lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar aquí, derivada de esta función, será igual a... Vamos a tomar la función que está dentro del logaritmo, es decir, h de x, y la vamos a derivar. Solamente la función que está dentro. Y a eso lo vamos a dividir entre la función sin derivar, o sea, h de x. Listo. Entonces, en este caso, como tenemos una función logarítmica y dentro hay otra función, ¿no? Todo esto de aquí podríamos decir que es h de x. Pues para aplicar esta propiedad tendríamos que derivar primero esto que está aquí, h de x, y luego dividirlo entre lo mismo pero sin derivar. Entonces nos va a quedar aquí que la derivada de esta función será igual a la derivada de x al cubo más 3x menos 4, o sea, la derivada de todo lo que está dentro. Vamos a colocarlo aquí. Todavía no lo vamos a derivar. Vamos a colocarlo solamente para presentarlo. Y ahí le colocamos el símbolo de derivada. Significa que eso se va a tener que derivar. Sobre lo mismo, pero sin derivar. O sea, x al cubo más 3x menos 4. Entonces, la derivada de x al cubo más 3x menos 4 sería 3x al cuadrado más 3 sobre... Acuérdense de lo siguiente, ¿no? Aquí vale la pena mencionar. Este 4 que está aquí ya se elimina, pues, al derivarlo, ¿no? Porque recuerden que la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, aquí derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Derivada de 3x es 3. Y la derivada de menos 4 es cero. Por eso es que ya no se coloca, ¿ya? Si quieren colocan el cero ahí, pero no tiene sentido, ¿no? O bueno, si quieren lo dejan ahí y al final lo borran, ¿no? Porque la idea es que cuando hay un cero se elimine, no se coloca ahí el cero. Bueno, y abajo en el denominador nos va a quedar lo mismo, ¿no? Nos va a quedar x al cubo más 3x menos 4. Y ya está. Esta sería la derivada de esta función de tipo logaritmo natural. También se le conoce como logaritmo neperiano, ¿ya? Una cosita también que quisiera aclarar y que vale la pena mencionar es de que el logaritmo natural, SLN que ustedes ven ahí, equivale a decir logaritmo en base Euler, ¿ya? Por si alguno no lo recordaba. Es decir, este LN es la abreviación de este logaritmo en base Euler. ¿Y qué es Euler? Euler es un número irracional, ¿no? Así como el pi es 3.14, bueno, Euler también. No es 3.14, me refiero a que también es un número irracional. ¿Y a qué es igual Euler? Euler es igual a 2.7 y más decimales. Entonces, este es un número. Euler es un número, no es una variable, ¿no? Algunos alumnos se confunden y creen que este Euler que está aquí es una variable. Dicen, profe, ¿y ese cuánto vale? ¿Es como X que toma varios valores? No, no es como X, es como pi, ¿no? Así como ustedes dicen pi es 3.14 y siempre va a ser 3.14, nunca va a cambiar su valor. Bueno, Euler también. Euler tiene un valor que es 2.7 y nunca va a cambiar de valor, ¿no? Siempre va a ser 2.7, al igual que pi. Bien, solo lo menciono como comentario y también quisiera aclarar una cosita adicional. Es, es necesario y conviene que ustedes sepan cuáles son las propiedades de logaritmos, ¿no? Sobre todo en esta parte del curso y sobre todo para su examen, ¿no? El examen que viene en donde les van a tomar derivadas de funciones logarítmicas y en algunos casos van a tener que aplicar propiedades. Y hay una propiedad que muchos no se acuerdan, muchos no la toman en cuenta, y es la siguiente, ¿no? Logaritmo, bueno, hay varias en realidad que deberían tomar en cuenta, pero hay una que me he dado cuenta que muchos alumnos no la recuerdan, y es la que nos dice que el logaritmo en base a de a, es decir, cuando la base es igual al número que está aquí dentro del logaritmo, pues esto es igual a 1, ¿sí? Por consiguiente, el logaritmo natural de Euler, ¿a qué será igual?
A ver, ustedes por el chat me responden. ¿A qué será igual el logaritmo natural de Euler? Fíjense en esta propiedad. Logaritmo de a en base a es 1. Logaritmo natural de Euler, como dice Walter, será igual a 1, pues, ¿no? ¿Cómo sé que es igual a 1? Pues les acabo de decir que el logaritmo natural, ¿a qué es igual? Al logaritmo en base a Euler. Entonces aquí me va a quedar, en lugar del logaritmo natural, vamos a colocar logaritmo en base a Euler. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Y aquí está el otro Euler, ¿no? Entonces, como la base es Euler y el número que está dentro del logaritmo es Euler, se cumple esto de aquí, que la base es igual al número que está dentro del logaritmo, y por tanto, pues eso tiene que salir 1. Entonces, de esa forma ustedes podrían deducir también otras cosas a partir de propiedades básicas de logaritmos, ¿no? Lo menciono porque más adelante vamos a hacer un ejercicio en este taller en donde vamos a aplicar esa propiedad y otras más, ¿no?, que deberían tener en cuenta. Bueno, ahí está la derivada de esta función. Ya tenemos este ejercicio resuelto. ¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio? A ver, quisiera que por el chat me indiquen si es que hubiera alguna duda o consulta. Si es que todo está claro, me confirman que todo está claro para poder continuar, por favor. Todo está ok, dice Walter. Ok, vamos a continuar. Vamos a derivar ahora la siguiente función. A ver, nos dicen, calcula la derivada de f de x igual al logaritmo natural de todo esto que está aquí. Bueno, la misma situación del ejercicio anterior, ¿no? Déjenme arreglar esto. A ver, ¿no? Ahí estamos. Bien, entonces nos piden calcular la derivada de esta función también de tipo logaritmo y para la cual vamos a usar la misma fórmula, ¿no? La misma propiedad que hemos usado en el ejercicio anterior. Entonces vamos a colocar aquí la derivada de esta función. Ya saben, por fórmula será igual a la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Vamos a colocar aquí x al cuadrado por seno de x sobre 2x más 1. Y esto derivada dividido entre lo mismo pero sin derivar. O sea, dividido entre x al cuadrado por seno de x sobre 2x más 1. Listo. Derivemos entonces lo que está en el numerador. Para poder derivar eso que está en el numerador, ¿no?, que es una fracción, vamos a aplicar la fórmula o la propiedad de derivada de una fracción. ¿Qué nos dice esta propiedad? Voy a colocarla aquí al lado derecho. Si tenemos un cociente entre dos funciones, ¿no?, supongamos que hay una función a la cual le vamos a llamar f, dividida entre otra función a la cual le vamos a llamar g, y nos piden derivar esto, pues esta derivada será igual a la derivada de lo que está arriba, ¿sí? O sea, la derivada del numerador, es decir, f, por la función que está en el denominador, que es g, menos la derivada de la función que está en el denominador, o sea, derivada de g, por la función que está en el numerador, que es f. ¿Sí? Repito, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, o sea, g al cuadrado de x. Ojo que g al cuadrado de x significa que todo lo que está en el denominador lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? G al cuadrado de x es lo mismo que decir g de x, todo eso elevado al cuadrado. Es lo mismo decir g al cuadrado de x, ¿sí? Esto es igual a decir g de x y todo esto al cuadrado. Es lo mismo, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces aplicando esta propiedad para la derivada de esta fracción.
Y nos va a quedar, voy a colocar primero las expresiones sin derivar con el símbolo de derivación para que se entienda cuáles son las que se van a derivar, ¿sí? Y lo hago así para que hagan una comparación con la fórmula y vean cómo se está aplicando, ¿no? A ver, derivada de esta fracción sería derivada del numerador, o sea, derivada de x al cuadrado por seno de x, ¿sí? Derivada del numerador por el denominador, o sea, 2x más 1, por 2x más 1, menos la derivada del denominador, o sea, la derivada de 2x más 1, por el numerador, o sea, x al cuadrado, seno de x. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, o sea, 2x más 1 al cuadrado. Listo, hemos aplicado la fórmula de la derivada de un cociente para poder derivar esta fracción que está en el numerador aquí. En el denominador que hay, bueno, en el denominador hay otra fracción, esa no se tiene que derivar, la colocamos igual. En el denominador tenemos x al cuadrado seno de x sobre 2x más 1. Listo. Bien, derivemos entonces lo que está arriba. Vamos a colocar aquí, derivada de la función f de x será igual, a ver, derivada de x al cuadrado por seno de x. X al cuadrado por seno de x es un producto. Para poder derivar un producto hay que aplicar la fórmula o la propiedad de la derivada de un producto. ¿Qué nos dice esta propiedad? Voy a colocarla aquí a un costado, una división. Si tenemos dos funciones multiplicadas, yo sé que esto ya lo saben algunos, pero lo coloco igual por si alguno no lo recuerda. ¿Sí? Por ejemplo, f por g, y queremos derivar todo esto, pues la derivada será igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. Y ya está. Esa es la propiedad de la derivada de un producto de funciones, ¿no? Bien, entonces la derivada de x al cuadrado por seno de x será igual a la derivada de la primera función, o sea, la derivada de x al cuadrado. Vamos a colocarlo en un corchete. Vamos a colocar así. Derivada de x al cuadrado. Todavía no lo derivo, ¿ya? Me gusta hacerlo paso a paso para que luego lo entiendan todos y puedan ubicarse en la solución. ¿Lo puedo hacer de frente? Sí, pero seguramente si coloco de frente el 2x por seno de x más coseno de x por x al cuadrado, algunos luego van a estarse preguntando, ¿y este 2x de dónde sale, no? Bueno, por eso lo hago ordenado. Yo sé que algunos sí se pueden ubicar, pero hay otros que no. Entonces, prefiero hacerlo así, paso a paso, para que todos lo entiendan. Bien, sería derivada de la primera función por la segunda función, o sea, seno de x, más la derivada de la segunda función, o sea, seno de x derivada, por la primera función, o sea, por x al cuadrado. Y a esto, nos cerramos aquí corchete, y a esto hay que multiplicarlo por 2x más 1, ¿no? Recuerden que esta derivada está multiplicada por 2x más 1, menos, aquí ya podemos derivar, derivada de 2x más 1 sería, derivada de 2x es 2, derivada de 1 es 0, aquí nos queda solamente 2. 2 por x al cuadrado por seno de x. 2 por x al cuadrado por seno de x. Y todo esto dividido entre 2x más 1 al cuadrado, y todo esto dividido entre x al cuadrado seno de x sobre 2x más 1. Aquí podríamos simplificar este 2x más 1. Fíjense, vamos a hacer de una vez el siguiente trabajo para hacer una sola fracción y no estar aquí con dos fracciones, una encima y una abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer producto de extremos por extremos, medios por medios. ¿Ya? Extremos por extremos, medios por medios. Entonces nos va a quedar aquí que la derivada de la función f será igual. Vamos a aprovechar en ir derivando, ¿sí? Hay que multiplicar extremos por extremos, y en el primer extremo tenemos esta derivada de x al cuadrado. Vamos a colocar de frente derivada de x al cuadrado 2x en el corchete. 2x por seno de x quedaría, más derivada de seno de x sería coseno de x, y esto multiplicado por x al cuadrado. Acuérdense que el x al cuadrado no está dentro del coseno, ¿ya?
Aquí no se les ocurra multiplicar x por x al cuadrado y decir que esto es x al cubo, porque no se está multiplicando el x que está dentro del coseno por el x al cuadrado que está fuera del coseno. No se puede multiplicar eso, ¿no? Para que se puedan multiplicar, ambos deberían estar dentro del coseno, pero dentro del coseno solamente está el x. Para evitar confusiones, voy a cambiar el orden de los factores. Acuérdense que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí, en lugar de colocar coseno de x por x al cuadrado, voy a colocar x al cuadrado por coseno de x. Entonces aquí nos va a quedar x al cuadrado por coseno de x. Y ya está. Acuérdense que este x al cuadrado es este x al cuadrado de aquí. Y la derivada de seno es este coseno que está acá. Cerramos corchete. Esto multiplicado por 2x más 1. Ese corchete ya lo podemos cambiar por un paréntesis, ¿no? Acuérdense que el corchete tiene razón de ser cuando dentro hay muchos paréntesis. Y para no confundirse con tantos paréntesis, se coloca corchete, ¿no? Pero aquí ya no hay ningún paréntesis dentro de ese corchete. Entonces ya podemos cambiar el corchete por el paréntesis. Da lo mismo. Da lo mismo si usamos paréntesis o corchete. Bueno, continuando, aquí nos va a quedar menos 2x al cuadrado por seno de x. Y todo esto, que era este extremo de aquí, había que multiplicarlo por este extremo de aquí. O sea, vamos a colocar aquí otra vez otro corchete para agrupar por 2x más 1. ¿De dónde sale ese 2x más 1? Bueno, es este extremo que está aquí, ¿ya? Voy a borrar un poco de líneas para que no se vea tan engorroso este procedimiento. Vamos a borrar un poco de flechas. Ya. Bien, esto dividido, ¿sí?, entre el producto de medios promedios, o sea, producto de 2x más 1 al cuadrado por x al cuadrado seno de x, ¿no? Medios promedios, esto por esto, ¿sí? Bien, continuando entonces, vamos a simplificar aquí el 2x más 1. Fíjense que aquí en el numerador hay un 2x más 1 y en el denominador también hay un 2x más 1 al cuadrado. Entonces, el que está arriba se va a eliminar, solamente va a quedar abajo el 2x más 1 elevado a la 1. Y en el numerador, bueno, ya tendríamos la derivada. Vamos a escribir simplemente de una forma un poquito más compacta esta derivada. Ya no hay nada más por derivar. A ver, aquí es opcional, ¿ya? Ustedes podrían multiplicar estos términos e intentar reducir algo. ¿Podrían intentarlo? Sí. ¿Se puede intentar factorizar? Sí. Pero ya no es necesario, ¿no? Ya la derivada ya está calculada. Vamos a colocar de frente en el numerador. Como ya se eliminó este 2x más 1 que multiplicaba todo esto de aquí, ya no tiene razón de ser ese corchete. Vamos a colocar sin corchete 2x seno de x más x al cuadrado coseno de x por, aquí hay que cerrar el paréntesis, cerramos el paréntesis, y esto por 2x más 1, ¿sí?, menos 2x al cuadrado seno de x sobre, abajo nos va a quedar 2x más 1, ya sin el cuadrado, ahí está, y esto por x al cuadrado seno de x. Déjenme colocarlo un poquito mejor esto. Listo, ahí está. Bien, aquí algunos seguramente dirán, profe, aquí yo veo que todos tienen factor común x, ¿no? Por ejemplo, en este paréntesis, acá hay un x al cuadrado, puedo sacar factor común x fuera del paréntesis, y acá hay factor común x también, está el x al cuadrado, y acá hay un x también en el denominador, o sea, aquí se puede simplificar x. Bueno, sí, si quieren lo podríamos simplificar el x, ¿no? Solamente para que la respuesta esté un poquito más compacta, pero no, eso no quiere decir que esto se pueda reducir un montón. Hay veces en que la derivada no puede reducirse y conviene dejarla ahí nada más, ¿no? Porque se pierde tiempo intentando reducir una expresión que luego, pues, se puede factorizar, sí, pero al final, para reducir hay que simplificar. Y si no hay factores comunes, no se puede simplificar, ¿no? Entonces, aquí sí hay un factor común que es x, así que lo podríamos eliminar solamente ese factor común. A ver.
Eliminando ese factor común quedaría, a ver, voy a sacar el x de este paréntesis, ¿no? De todo este paréntesis de aquí, voy a sacar el x como factor común. Entonces dentro de ese paréntesis me va a quedar solamente 2 seno de x, ya no 2 por x seno de x, ese x ya lo estoy sacando, más, aquí hay un x al cuadrado, como estoy sacando un x, en lugar de ser x al cuadrado solamente va a quedar x coseno de x, ¿ya? Y esto por 2x más 1 menos 2x al cuadrado seno de x. Ahí está. Y todo esto dividido entre 2x más 1, x por x al cuadrado, por seno de x. Ahora bien, arriba en el numerador tenemos dos términos. Este término de aquí, todos estos paréntesis que se están multiplicando por este x es un solo término, menos este otro término que está acá. Fíjense que en este término de aquí aparece un x y acá en este otro término aparece el x al cuadrado. O sea, también hay factor común. Podríamos factorizar ese x de manera que nos queda aquí que la derivada será igual a lo siguiente. Vamos a sacar factor común x. Va a quedar aquí multiplicado por... Voy a colocarlo en corchete todo. Aquí hay un 2 seno de x, perdón, seno de x más x coseno de x por 2x más 1. Menos 2, aquí este x al cuadrado, si estoy sacando factor común x, nos va a quedar solamente como x, seno de x, cerramos corchete, todo sobre, y abajo pues queda lo mismo, ¿no? 2x más 1 por x al cuadrado, seno de x. Y ahora ya se puede simplificar ese x que está arriba con ese x que está abajo, ¿no? Este x de aquí, con este x al cuadrado se simplifica y nos queda que la derivada, ahora sí ya escrita de la forma más compacta posible, será igual. Como ya se eliminó ese x que estaba multiplicando a todo el corchete, pues ya no tiene sentido ese corchete, ¿no? Ya lo podemos eliminar. Entonces aquí nos queda en el numerador 2 seno de x más x coseno de x. Todo esto por... Se elimina el corchete, pero el paréntesis queda todavía, ¿no? Porque esto hay que multiplicarlo por 2x más 1. Y a esto hay que restarle menos 2x seno de x. Y todo esto hay que dividirlo entre 2x más 1 multiplicado por x multiplicado por seno de x. Ahí está. Bien, ahí estaría ya la expresión reducida al máximo, ¿no? Ya, si quieren intentar factorizar otra cosa, pueden hacerlo. Se podría factorizar arriba todavía algunas cosas, pero ya no hay nada en común con el denominador para simplificar. Entonces, esa factorización no tendría sentido, ¿no? Hasta ahí ya tendríamos la derivada reducida, ¿no? Al máximo posible. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, pero ya no se van a reducir. O sea, se puede factorizar, sí, pero no se va a reducir igual. Entonces, ¿de qué sirve factorizar la expresión si no la voy a poder reducir? Entonces sería perder tiempo en vano, ¿no? Bueno, ahí estaría entonces la derivada de esta función. ¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio? A ver, quisiera que por el chat me confirmen si está claro, si se ha entendido. Si todo está claro, me colocan por favor por el chat, todo claro. A ver, los leo. Todo claro, dice David. Ok. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya vimos algunos ejercicios en donde hemos aplicado la derivada de una función logarítmica. Vamos ahora a resolver algunas derivadas de funciones trigonométricas. A ver, tengo un mensaje que dice, perdón, dije trigonométricas. Vamos a hacer ahora exponenciales. Tengo un mensaje que dice, en la parte inicial puede volver a explicar. Sí, no hay ningún problema. A ver, nos piden la derivada de esta función f de x igual al logaritmo de todo esto que está aquí. Para poder derivar un logaritmo natural, acuérdense que la propiedad nos dice, ¿no?
Bueno, no la voy a escribir aquí porque ya no hay espacio. Aquí a un costado, si quieren, la escribo. A ver. Si la función f de x es igual al logaritmo natural de otra función, o sea, de h de x, pues la derivada de esta función f de x será igual a la derivada de la función que está dentro del logaritmo, o sea, h' de x, sobre la misma función que está dentro del logaritmo, pero sin derivar. Ahí está. Y eso es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Tenemos logaritmo natural de todo esto que está aquí, de toda esta fracción. Lo que hemos hecho aquí es decir, esta fracción es como si fuera este h de x. Y esto es logaritmo de h. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo de h? A la derivada de h sobre h. O sea, la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que es esta fracción, aquí está derivada, sobre la misma expresión que está dentro del logaritmo, pero sin derivar. Aquí todavía no está derivada la función que está en el numerador, ¿no? Hemos colocado el símbolo de derivada porque lo que hemos hecho a continuación es derivar. ¿Y cómo hemos derivado esta fracción que está en el numerador? Acuérdense que solamente estamos derivando la fracción que está en el numerador, no la que está en el denominador. Bien, para poder derivar esta fracción hemos usado esta propiedad que nos dice que esta derivada de esta fracción es igual a la derivada de lo que está arriba, o sea, de x al cuadrado por seno de x, aquí está derivada, por lo que está abajo, o sea, 2x más 1, menos la derivada de lo que está abajo, o sea, 2x más 1, aquí está derivada, por lo que está arriba, sin derivar, o sea, el x al cuadrado por seno de x. Todo sobre el denominador al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, el denominador es 2x, sería 2x más 1 al cuadrado. Y ahí está la derivada, ¿sí? Esto sería la derivada de esta fracción que está aquí arriba en esta otra fracción. Y en el denominador hay otra fracción, que es esta que está aquí, la cual no se está derivando. Esta de aquí no se deriva, directamente se coloca así. X al cuadrado seno de x sobre 2x más 1. ¿Por qué no se deriva, profe, esta fracción? Bueno, porque la propiedad me dice, ¿no? Solamente se deriva lo que está arriba, lo que está abajo no se deriva. Esa es la derivada del logaritmo natural, ¿no? Bien. Luego ya hemos aplicado, pues, para poder derivar este producto, pues hemos aplicado la propiedad de derivada de un producto, que está aquí. ¿No? Derivada de x al cuadrado por seno de x sería derivada de x al cuadrado por seno de x más derivada de seno de x por x al cuadrado. Y esto todo multiplicado por 2x más 1, que está aquí, menos la derivada de 2x más 1 es 2, aquí está 2, por x al cuadrado seno de x, aquí está x al cuadrado seno de x, sobre x, 2x más 1 al cuadrado, aquí está, y todo sobre esta otra fracción que está aquí igual, no la hemos modificado. Luego hemos hecho el producto de extremos por extremos, medios por medios, nos ha quedado esto de aquí, se ha simplificado el 2x más 1, nos ha quedado esta expresión. Luego de haber simplificado esta expresión, pues ya, bueno, aquí hemos derivado también, ¿no? El x al cuadrado, tu derivada 2x, derivada de seno de x o derivada de coseno. Luego de haber hecho eso, aquí hemos factorizado la variable x en este paréntesis que está encerrado. Aquí hay un x, acá hay un x al cuadrado, entonces se puede sacar factor común. Si se saca este x, nos queda aquí x por 2 seno de x, aquí está, más si se saca un x aquí en lugar de x al cuadrado, nos queda x por coseno de x, y todo esto está multiplicado por 2x más 1, menos esto que está acá, lo bajamos simplemente, el denominador sigue siendo el mismo, y en este término de aquí, ¿no? Digo que es un solo término porque todo se está multiplicando. Fíjense que el x está multiplicando este paréntesis, y este paréntesis está multiplicando el otro paréntesis. Entonces todo esto es un solo término. Menos, y acá hay otro término, ¿no? Entonces en este término hay un x, que está aquí, y en este otro término hay un x al cuadrado. Entonces podemos sacar factor común entre este término y este término, en esos dos términos, ¿no? Repito, ¿cuáles son los dos términos? Este es un término y este es otro término. En esos dos términos saco factor común x. Entonces, aquí está el factor común x que he sacado y he vuelto a copiar los dos términos dentro de este corchete que está aquí de color rojo, pero ya sin el x. Entonces, en el primer término, si le quito el x, solamente me quedan estos dos paréntesis. Aquí están esos dos paréntesis. Menos, en este segundo término, si le quito un x, en lugar de x al cuadrado, me queda x nada más. Entonces, aquí está ese x. Y ese x que está factorizado se simplifica con este x al cuadrado que está en el denominador. ¿Se puede simplificar? Sí, porque se está multiplicando, ¿no? Este x al cuadrado está multiplicando a seno de x.
Si estuviera sumando ese x al cuadrado, ahí ya no se podría simplificar. Bien, entonces si se simplifica este x con este x al cuadrado que está abajo, arriba solamente me queda lo que estaba dentro del corchete, que está aquí. Y en el denominador me queda lo mismo, pero en lugar de x al cuadrado me queda x. Porque ya se simplificó, pues, ¿no? Era x al cuadrado, pero como se simplificó me queda x. Y ya está. Esa es la función derivada y reducida de cierta forma al máximo posible. Bien, me dice David. Está bien, profesor, gracias. Ok, continuamos entonces. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a derivar ahora esta función. Es una función de tipo fraccionaria que contiene algunas funciones exponenciales, ¿no? Entonces, para poder derivar esta función, conviene recordar, ¿sí? O conviene que ustedes recuerden cuáles son las propiedades de derivada de funciones logarítmicas, ¿sí? Entonces, para ello voy a copiar aquí un costado, propiedades útiles. Bueno, lo que vamos a hacer aquí básicamente es la siguiente, ¿no? Si tenemos una función f de x que es igual a una base cualquiera elevada a la x, por ejemplo, en este caso hay una base 3 elevada a la x. En este caso yo coloco a para representar a cualquier número que pueda estar aquí. En este caso es 3 a la x, pero puede ser 5 a la x, 4 a la x, 2 a la x, etcétera. Cualquier número a la x. La derivada de esta función, ¿sí? La derivada de esta función será igual a lo mismo, o sea, a la x, pero multiplicado por el logaritmo natural de la base, o sea, logaritmo natural de a. ¿Ya? Esta fórmula aplica para cualquier base, incluida la base Euler. Si ustedes recuerdan, a ver, para la función Euler a la x, ¿no? Si quiero aplicarle esa propiedad sería derivada de f será igual a Euler a la x multiplicado por logaritmo natural de Euler. Pero logaritmo natural de Euler, ¿qué les dije? Es igual a 1, entonces nos queda aquí solamente Euler a la x. ¿Sí? Porque Euler a la x por 1 es Euler a la x. Y fíjense que la función f de x, que es igual a Euler a la x, su derivada sigue siendo Euler a la x, igual que la función original, no cambia. Y eso es lo que se les mencionaba en clase, ¿no? Que la función exponencial Euler a la x, por más de que se derive, nunca va a cambiar, siempre va a ser igual. ¿Ya? Entonces, eso es lo que la hace especial a esta función, a la función Euler a la x, que su derivada sigue siendo Euler a la x. Y no cambia nunca, por más de que yo la derive 20 veces, seguirá siendo Euler a la x. Bueno, vamos a aplicar entonces esa fórmula a este ejercicio junto con la propiedad de derivada de un cociente, que también la vamos a aplicar porque aquí hay un cociente, hay una fracción. Cuando digo un cociente me refiero a una fracción. Bien, entonces la misma propiedad que aplicamos en el ejercicio anterior, a la derivada de un cociente, la vamos a aplicar aquí. Nos quedaría, nos va a quedar derivada de la función, en este caso no es f de x, es h de x, entonces vamos a colocar aquí, derivada de la función h de x, será igual. Y aplicando la propiedad de derivada de un cociente tendríamos derivada de lo que está arriba, o sea, derivada de 3 a la x, por lo que está abajo, o sea, 3 a la x más 2, menos la derivada de lo que está abajo, o sea, 3 a la x más 2 derivada, por la función que está arriba, o sea, 3 a la x. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, o sea, 3 a la x más 2 al cuadrado. Listo, esa es la propiedad de derivada de un cociente. Vamos a seguir operando aquí la derivada, nos va a quedar aquí, derivada de 3 a la x, aplicando esta propiedad sería 3 a la x por logaritmo natural de 3, ¿no? Y esto multiplicado por 3 a la x más 2. Menos derivada de 3 a la x más 2. Bueno, derivada de 3 a la x sería 3 a la x por logaritmo natural de 3. Y el 2 que está aquí, su derivada es 0, entonces solamente nos queda esto que está aquí. Y esto por 3 a la x. Y todo esto dividido entre 3 a la x
más 2 elevado al cuadrado. Pues aquí nos queda que la derivada de h será igual. Fíjense que acá ya hemos derivado, la respuesta podría quedar ahí tranquilamente, pero es posible reducir un poco más sacando factor común, ¿sí? Bueno, no reducirla, simplemente podríamos expresarla de una forma un poco más compacta sacando factor común. ¿Cuál es el factor común que podríamos sacar? En el numerador hay un 3 a la x por logaritmo natural de 3 que se repite en este término y en este término. Entonces podríamos sacarlo como factor común, de manera que aquí nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 3 a la x por logaritmo natural de 3 multiplicado por, y aquí nos va a quedar en el primer término, si le quito el 3 a la x por logaritmo natural de 3, nos queda 3 a la x más 2 menos, porque aquí hay un menos, y si a este término de aquí le quito el 3 a la x por logaritmo natural de 3, solamente nos queda el 3 a la x. Y esto dividido entre 3 a la x más 2 al cuadrado. Bueno, esta derivada será igual. Arriba, fíjense que este 3 a la x menos 3 a la x se va, se elimina. Entonces nos queda solamente 2. 2 multiplicado por todo esto que está acá, el 3 a la x por logaritmo natural de 3. Ese 2 lo voy a colocar al frente porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces va a quedar aquí 2 por 3 a la x por logaritmo natural de 3. Y esto sobre 3 a la x más 2 al cuadrado. A ver, explico brevemente qué acaba de suceder. Inicialmente aquí teníamos el 3 a la x por logaritmo natural de 3. Este 3 a la x por logaritmo natural de 3 está aquí. Aquí está, 3 a la x logaritmo natural de 3. Y eso se está multiplicando por todo este corchete, en donde solamente queda el 2, luego de que se eliminan estos dos términos. Entonces queda 3 a la x por logaritmo natural de 3 por 2. Pero como el orden de los factores no altera el producto, yo he decidido traer el 2 al frente. En lugar de decir 3 a la x por logaritmo natural de 3 por 2, yo he dicho aquí 2 por 3 a la x por logaritmo natural de 3. Los he colocado al revés. ¿Es posible esto? Sí. Cuando ustedes tengan un producto de términos, por propiedad de la multiplicación, ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto. Entonces ustedes pueden escribir los términos en el orden que quieran. Yo suelo dejar por, a ver, esto es cuestión de gustos, ¿no? Por cuestión de gusto personal, yo suelo dejar las constantes al frente. No acostumbro dejar las constantes al final, sino al frente, cuando se están multiplicando. Entonces, aquí he colocado el 2 al frente, ¿no? Pero también es válido si ustedes deciden dejar ese 2 acá al final. O sea, 3 a la x por logaritmo natural de 3 por 2. También es válido si lo dejan así. Bien, y en el denominador queda lo mismo, pues. Ahí no hay nada que hacer y ya estaría calculada la derivada de esta función. Bien, ahora sí, ¿alguna duda o consulta sobre este ejercicio? Hemos derivado usando propiedades de derivada de una función logarítmica. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta? Repito, a ver, por el chat me confirman si todo está claro, por favor. A ver, los leo. ¿Está todo claro? Por el chat me confirman, por favor. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Todo claro, me dice. Ok, vamos a continuar entonces. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Nos piden igual calcular una derivada, pero en este caso nos dan una función exponencial, ¿sí? De tipo f a la g, ¿no? Ya no es una función exponencial cualquiera, sino que es una función de tipo f a la g. Aquí hay dos opciones, ¿ya? A ver, voy a hacer un breve paréntesis porque conviene colocar aquí la propiedad que vamos a usar. A ver, en clase normalmente suelen ver esta fórmula. Tengo aquí la separata. Vamos a copiar y pegar la fórmula. Déjenme abrir aquí. Un segundo.
A ver, tenía por acá tenía por aquí la separata. Déjenme ver la separata un segundo, ¿ya? A ver, voy a copiar y pegar la imagen que tengo aquí. Ya tengo aquí la separata. Y esa es la fórmula que seguramente deben haber visto en clase. A ver, vamos a hacer un paréntesis antes de pasar directamente a la solución, ¿ya? Voy a explicar un momento qué es esta fórmula y vamos a dejar unos puntos en claro. A ver, normalmente en clase suelen ver esta fórmula, ¿ya? Suelen ver esta fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Cuando tengo una función elevada a otra función, su derivada se calcula de esta manera, siguiendo toda esta fórmula que está aquí. Pero el ciclo pasado algunos alumnos me comentaron de que no habían visto la fórmula en clase. ¿No? Me decían, profesor, no, esa fórmula no la conocemos, no nos la han dado. Bueno, en ese caso, sí, en el caso de que no les hayan dado la fórmula, van a tener que derivar aplicando antilogaritmos para esta función de acá y también van a llegar a la misma derivada. Entonces, hay dos caminos, aplicando esta fórmula o aplicando antilogaritmos. Aplicando antilogaritmos es un poquito más extenso, por lo mismo que hay que resolver primero la ecuación, darle una forma distinta, etcétera. Así que ya aquí va a depender mucho de si han visto esta en fórmula en clase, si les van a permitir usarla en el examen o si es que les van a pedir calcular esta derivada a mano. A ver, ¿cómo se resolvería esta derivada aplicando esta propiedad? ¿No? Vamos primero a resolver este ejercicio, ¿sí? Aplicando esta fórmula y luego voy a resolverlo aplicando la propiedad de antilogaritmos, ¿ya? Que bueno, no es una propiedad, sino que es un método de resolución para ecuaciones exponenciales. Cuando digo ecuaciones exponenciales me refiero a cuando en el exponente aparece la variable x, ¿no? Por ejemplo, aquí en el exponente aparece tangente de x, o sea, la variable x está presente en el exponente. Si no apareciera la variable x en el exponente, esto ya no sería una función exponencial, sería una función normal, ¿no? Que se deriva con las propiedades que ya conoce. Bueno, calculemos entonces esta derivada. Vamos a colocar aquí. La derivada de esta función será igual a... Fíjense que nos dice esta propiedad, ¿no? Cada vez que tengamos una función elevada a otra función, es decir, f elevada a la g, por ejemplo, la derivada de todo esto será igual a la función g, o sea, a todo lo que está en el exponente, sin derivar, multiplicado por f, o sea, la base de esta potencia, elevado a la g menos 1, o sea, al exponente se le resta 1, y todo esto multiplicado por la derivada de la base, o sea, la derivada de f, más, a esto hay que sumarle, f a la g, o sea, la misma función sin derivar, por logaritmo natural de f, o sea, logaritmo de la base, por la derivada de g, o sea, la derivada del exponente. Aplicamos esta propiedad. ¿Cómo quedaría entonces esta derivada? Vamos a colocarlo aquí a un costado. Quedaría de la siguiente manera, ¿no? G es el exponente, en este caso el exponente es tangente de x, entonces colocamos acá tangente de x, ¿sí? Por f es la base, aquí está f es la base, entonces en este caso la base es 2x a la cuarta más 1, entonces aquí vamos a colocar 2x a la cuarta más 1, ¿sí? Y este f elevado a la g menos 1, o sea, elevado a la tangente de x menos 1. Tangente de x, todo menos 1. Y esto multiplicado por la derivada de f, o sea, la derivada de la base. O sea, la derivada en este caso de 2x a la cuarta más 1. 2x a la cuarta más 1, derivada. Más, siguiendo la fórmula, hay que sumar aquí, f a la g, o sea, la misma función que me dan al inicio. 2x a la cuarta más 1, elevado a la tangente de x. Y esto por logaritmo natural de f, o sea, por logaritmo natural, en este caso f es 2x a la cuarta más 1, 2x a la cuarta
más 1, multiplicado por la derivada de g, o sea, la derivada de tangente. Voy a hacerlo un poco más abajo para que entre. Cuestiones de espacio no va a entrar, se va a ver un poco amontonado. Ya, ahora sí. Bien, siguiendo con lo que estábamos, les decía, ¿no? Cierto, este es exponente 4. No se aprecia bien aquí. Ya, a ver. Aquí es 2x a la cuarta. ¿Ya? Bien, faltaba multiplicar por la derivada de g. G es el exponente, o sea, la derivada de tangente. Listo. Ahí estamos. Vamos a resolver entonces las derivadas que faltan. Aquí hay una derivada por resolver, acá hay otra derivada por resolver. Vamos a resolverlo, aquí nos quedaría de esta forma, ¿no? La derivada de y será igual a tangente de x por 2x a la cuarta más 1, y esto elevado a la tangente de x menos 1, y esto multiplicado por la derivada de 2x a la cuarta más 1 sería derivada de 2x a la cuarta, 8x al cubo, bajo el exponente 4, lo multiplico por 2, me queda 8, le resto 1 al exponente, me queda x al cubo, más 1, la derivada de 1 es 0, entonces aquí nos queda solamente 8x al cubo, más 2x a la cuarta más 1, elevado a la tangente de x. Entonces aquí tendríamos 2x a la cuarta más 1, elevado a la tangente de x, y esto por el logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1 por la derivada de tangente de x. La derivada de tangente de x es secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x. Entonces colocamos aquí directamente su derivada. Y hago un paréntesis, ¿no? Esta semana, además de ver las derivadas de funciones logarítmicas exponenciales, también van a ver derivadas de funciones exponenciales. Entonces, conviene que también vayan memorizando, ¿sí? Todo lo que corresponde al tema de a las fórmulas, ¿no? Memoricen las fórmulas de las derivadas de funciones trigonométricas, ¿sí? Hay una tabla, hay toda una tabla de derivadas de funciones trigonométricas que deberían memorizar, al menos las funciones más básicas, ¿no? Hay un montón de fórmulas para derivadas en realidad, pero las funciones más básicas son las que deberían aprender. El resto ya son, hay más fórmulas también, pero se pueden deducir por regla de la cadena, ¿ya? Por regla de la cadena pueden deducirse. Esta fórmula de aquí, si se dan cuenta, es bastante extensa. También deberían memorizarla si es que la han visto en clase. Y si es que no quieren memorizarla, van a tener que hacer la derivada aplicando antilogaritmos, ¿no? De todas formas, semana a semana aparecen nuevas fórmulas y mi recomendación es de que semana a semana vayan memorizando las fórmulas que van viendo en clase. No dejen a última hora aprender todas las fórmulas. ¿Por qué? Porque se les van a acumular y son muchas, y claro, un día antes del examen no van a poder memorizar todas las fórmulas. Y siempre no falta el alumno que dice, ¿no? Un día antes del examen, cuando no ha estudiado todas las semanas, un día antes del examen recién dice, pucha, el profe se pasó, me está haciendo aprenderme todas estas fórmulas para el examen, son como 30 fórmulas, no me las voy a aprender. Claro, si vas a empezar a estudiar un día antes, no te las vas a aprender, pero si las vas a estudiar con tiempo, semana a semana, pues obviamente que las vas a aprender, ¿no? Entonces, este tema de derivadas se ve a lo largo de 6 semanas. Tienen 6 semanas para memorizar las fórmulas. Ya estamos en la segunda semana de derivadas. Sería buen momento para que ya empiecen a memorizar todas estas fórmulas que van viendo, ¿sí? Porque son importantes. Bien, vamos a continuar entonces. Me dice, ¿puedo borrar las marcaciones de la fórmula? Sí, vamos a borrar para que se haga menos engorrosa. Ahí está. Igual la tienen en su separata de Canva, ¿no? En su separata en el portal del estudiante, perdón. En el portal del estudiante tienen ahí, o deben tener esta fórmula. En la separata de derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales. Ya en esa separata debe estar esta fórmula. Búsquenla por ahí. Y si no está, si no la han visto en clase, ahora vamos a ver cómo es que se tendría que hacer esta derivada sin esa fórmula. A ver, vamos a intentar reducir un poco más esta expresión, ¿ya? Vamos a intentar factorizar aquí lo que sea necesario para reducir esto, de manera que
tengamos una respuesta un poquito más compacta. Vamos a colocar aquí derivada. Fíjense en lo siguiente. Hay dos términos aquí también. Aquí hay un término. Todo esto es un término que está sumado con otro término que está acá. Todo esto es otro término, ¿ya? En ambos términos aparece un 2x a la cuarta más 1, 2x a la cuarta más 1, que lo podríamos factorizar. Acá aparece elevado a la tangente menos 1 y acá aparece elevado a la tangente de x nada más. Entonces, vamos a hacer algo antes de factorizar. Vamos a escribir esto de la siguiente manera. Vamos a colocar tangente de x por 2x elevado a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x por lo mismo, 2x elevado a la cuarta más 1 elevado a la menos 1. Y esto por el 8x al cubo más el 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1 por la secante al cuadrado de x. Ya. A ver, ¿qué acabo de hacer? Vamos a hacer una comparación término por término, ¿ya? Fíjense, la tangente de x que estaba aquí sigue estando aquí. No la he cambiado. Ahí no hay ningún cambio. Luego aquí había un 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente menos 1. Y ahora he colocado 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente por 2x a la cuarta más 1 elevado a la menos 1. Este término de aquí, en pocas palabras, este término de aquí, lo he convertido en estos dos términos que están aquí. Ahora explico cómo es que lo hice, ¿ya? Tiene un fundamento en la teoría de exponentes, propiedades de potenciación, ¿ya? Pero voy a dejarlos encerrados ahí porque es lo único que ha cambiado. Veamos los otros términos, comparemos. Luego aparece, luego aparece el 8x al cubo, acá también está el 8x al cubo, más, acá también está el más, luego aparece el 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x, acá también está 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x, por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1, por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1, por secante de x al cuadrado. Bien, todos los términos son iguales. Los únicos que han cambiado son, o bueno, el único término que ha cambiado es este que está aquí encerrado, que ahora se ha convertido en estos dos términos que están acá. ¿Y cómo es que han cambiado? Bueno, les recuerdo que en las propiedades de potenciación hay una propiedad que me dice, si yo tengo un producto de potencias con la misma base, pues esto equivale a decir la misma base, o sea, coloco la base que se está repitiendo, la base es x, y los exponentes se suman, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en este ejercicio tenemos, no sé si se logra ver bien, pero voy a hacerlo un poco mejor. Ya. A ver, en este ejercicio les decía, tenemos una base que es 2x a la cuarta más 1, esta es la base, elevado a la tangente de x menos 1. En el exponente hay dos términos, hay una tangente de x y un menos 1. Bueno, esos dos términos tangente de x menos 1 es como si fueran esta suma que está acá. Yo sé que alguno ahorita me va a decir, profe, pero aquí es resta y acá es suma, no es lo mismo. Bueno, podrían asumir aquí también, no pasa nada si es que es resta, porque al final, fíjense en lo siguiente, podría ser que aquí sea menos n, ¿no? O sea, acá también sería menos n. La propiedad sigue aplicando, o sea, la propiedad me dice suma los exponentes, entonces al final si yo sumo m más menos n, bueno, más por menos menos, se va a convertir en m menos n. Pero eso no quita que antes había un signo más. O sea, de todas formas, la propiedad sigue aplicando para cuando hay un exponente negativo, que se deben sumar los exponentes, ¿no? Se suma con el signo y todo, con el negativo. Al final eso va a dar, obviamente, una resta, ya no una suma. Pero antes había una suma, ¿no? Entonces, a eso voy, a que siempre se parte por una suma de los exponentes. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí, en este ejercicio? Que tenemos un exponente menos otro exponente. O sea, tenemos algo como esto. ¿Qué acabo de hacer? Bueno, he separado esa base en dos bases iguales
Fíjense aquí, la base era 2x a la cuarta más 1. Acá es 2x a la cuarta más 1, 2x a la cuarta más 1. La he separado en dos bases iguales. Y en la primera base he colocado el primer exponente, m, y en la segunda base he colocado el segundo exponente, menos n. En la primera base he colocado el exponente tangente y en la segunda base he colocado el menos 1. Entonces, solamente acabo de aplicar la misma propiedad que he colocado acá, pero a la inversa, ¿no? ¿Por qué digo a la inversa? Porque esta propiedad, ¿sí?, me dice que yo debo pasar de acá para acá, ¿sí?, de esto a esto, sumando los exponentes, pero yo he pasado de esto a esto más bien. O sea, en lugar de ir de acá para acá, yo he pasado de acá para acá. ¿Se puede aplicar la propiedad en sentido contrario? Sí, es igual de válido. Lo puedo aplicar teniendo esto para obtener esto de aquí, puedo aplicarlo. No hay ningún problema. Ya, eso es lo único que he hecho aquí para poder separar ese exponente, ¿no? Y ya está. ¿Qué he ganado con esto? Bueno, fíjense aquí que voy a borrar estos círculos rojos para que ya entiendan de dónde salió. Vamos a borrar estos círculos rojos, vamos a borrar esta propiedad. Y vamos a factorizar aquí el 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x. Fíjense en lo siguiente. Aquí hay un término y acá hay otro término. Son dos términos en esta expresión nada más. No hay más términos, únicamente hay dos. En este término de aquí hay un factor común con este término de acá. ¿Cuál es ese factor común? El 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x. Aquí está el término común, el factor común. Entonces lo podríamos factorizar. Si factorizamos ese 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x, lo vamos a colocar aquí al frente. 2x a la cuarta más 1, todo elevado a la tangente de x. Si lo factorizamos, nos va a quedar esto multiplicado por... A ver, en el primer término nos queda tangente de x, ¿sí? Ya quitamos este término de aquí, solamente queda tangente de x por este 2x a la cuarta más 1, por 2x a la cuarta más 1, elevado a la menos 1. Ese menos 1 hace al final que esto se invierta, ¿no? Puede pasar al denominador y si esto se convierte en una fracción. De momento lo vamos a dejar así. Y esto más, en el segundo término, si le quitamos este factor común, solamente nos queda el logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1. Y esto por secante al cuadrado de x. Listo. Entonces, sacamos factor común este de aquí, que multiplica a todo esto que está aquí, ¿ya? Si quieren, coloquen corchete, ¿no? Para diferenciarlo. Si quieren, coloquen aquí el corchete. Ahí está. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, aquí ya es cuestión de ustedes, ¿no? Si gustan, como les dije, pueden expresar esta respuesta de esta forma. 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x por... Y aquí hacen una fracción, donde va a quedar tangente de x, ¿no? Este tangente por este 8, x al cubo. Todo esto dividido entre... Aquí este 2x a la cuarta más 1, como está elevado a la menos 1, se invierte y pasa al denominador. Entonces queda aquí 2x a la cuarta más 1, pero elevado ya no a la menos 1, sino a la 1. Entonces aquí nos queda esto elevado a la 1, pero cualquier cosa elevado a la 1 da lo mismo. Entonces ya no es necesario colocar ese exponente 1. Y esto más el logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1 por secante al cuadrado de x. Y ahí estaría nuestra derivada, ¿sí? Más ya no se puede hacer, ¿no? Más ya no se puede hacer. Ya hemos factorizado para que la respuesta esté un poquito más compacta. Bien, ahora sí, ¿alguna duda o consulta sobre este ejercicio? A ver, por el chat quisiera que me indiquen si está claro o si es que hay alguna duda. A ver, los leo. Si está claro, me colocan por favor todo claro por el chat para poder continuar.
Bien, David dice todo claro. Walter dice sí, profe. Entiendo que no hay consultas. Vamos a hacer el mismo ejercicio, entonces, como les dije, ahora sin aplicar la fórmula, ¿no? Para quienes no les dejen usar la fórmula, pues no va a ser posible que hagan todo esto que está aquí, ¿no? Les dije al inicio de este ejercicio, hay dos formas de resolver esta derivada. Aplicando la fórmula que está aquí, si la han visto en clase, la pueden usar así como lo hemos hecho aquí. Si no han visto en clase esta fórmula y el profesor les ha dicho que no usen la fórmula, van a tener que hacer el siguiente procedimiento, que se conoce como antilogaritmos, ¿ya? En una ecuación exponencial se puede sacar logaritmos a ambos lados. De esta manera, ¿no? Antes de derivar, vamos a sacar logaritmo natural a ambos lados. O sea, aquí al lado izquierdo vamos a sacar logaritmo natural, nos va a quedar logaritmo natural de y al lado derecho también vamos a sacar logaritmo natural de todo esto, ¿no? De 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x. A ver, si esto es nuevo para ustedes, rápidamente lo comento. En una ecuación, lo que hagan al lado izquierdo de la ecuación, deben hacerlo al lado derecho de la ecuación. Entonces, cuando ustedes sacan logaritmos al lado izquierdo, logaritmo natural de y, también deben sacar logaritmo natural al lado derecho. Esto se hace con la finalidad de que este exponente baje. ¿Cómo así, profesor? Bueno, resulta que cuando ustedes tienen un logaritmo, sea natural o logaritmo en base 10, cualquier logaritmo, y dentro hay, por ejemplo, un exponente, pues este exponente sale del logaritmo, ¿no? Por propiedad. Y queda esto. Queda el exponente que salió del logaritmo por el logaritmo de lo que estaba antes. O sea, en este caso, el logaritmo de x, ¿no? Bueno, en este ejercicio, ¿cómo quedaría? El exponente es tangente de x, entonces este tangente va a salir y nos va a quedar logaritmo natural de y es igual a tangente de x, ¿sí? Por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1. ¿Con qué finalidad hice esto? ¿Por qué es que se hace? Porque resulta que ahora, si se fijan bien, ya no hay función exponencial. Hay una función multiplicada por otra. Y esto ya se puede aplicar, se puede resolver aplicando propiedad de derivada de un producto, ¿no? Entonces vamos a derivar ambos lados, ahora sí, derivamos ambos lados de la ecuación. Al lado izquierdo nos queda derivada del logaritmo natural de y. Para esto hay que recordar que si yo tengo una función f de x igual al logaritmo natural de lo que sea, por ejemplo, logaritmo natural de u, o de h de x, pongámosle, la misma fórmula que hemos visto hace rato, de h de x, ¿sí? Su derivada será igual a la función que está dentro del logaritmo, derivada, o sea, derivada de h, sobre la misma función que está dentro del logaritmo, pero sin derivar. Entonces, al lado izquierdo, si derivamos aquí, y derivamos también al lado derecho, al lado izquierdo tenemos logaritmo natural de y. Derivada del logaritmo natural de y sería la derivada de y sobre y, aplicando esta propiedad de aquí. ¿Qué es lo que hay dentro del logaritmo aquí? Un y. Aquí había un h de x. La derivada era derivada de h sobre h, ¿no? Aquí sería como lo que está dentro del logaritmo. No es h, sino y. Su derivada sería y' sobre y. Nada más. Bien, ya tenemos la derivada de lo que está al lado izquierdo de la ecuación. Vamos a derivar ahora lo que está al lado derecho. ¿Sí? Esto va a ser igual a derivada de un producto. ¿Sí? Esto es tangente por logaritmo. ¿Esto a qué es igual? Con la fórmula o la propiedad que vimos en el ejercicio anterior para la derivada de un producto, aquí también vamos a aplicarla, nos quedaría lo siguiente, ¿no? Derivada del primer término, o sea, derivada de tangente de x, por el segundo término sin derivar, o sea, logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1, más la derivada del segundo término, en este caso, pues, derivada de este logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1, ¿sí? Por el primer término sin derivar, o sea, por tangente de x. A ver, disculpen, vamos a hacer un poco mejor esta línea. Ya. Bien, sigamos con la derivada. Vamos a colocarlo un poco más a la izquierda. La derivada de y sobre y será igual a
Derivada de tangente de x, ¿a qué es igual? Derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces aquí colocamos secante al cuadrado de x por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1 más derivada del logaritmo de 2x a la cuarta más 1. Aplicando nuevamente esta propiedad para la derivada de un logaritmo de una función que está dentro de ese logaritmo, sería la derivada de lo que está dentro del logaritmo. O sea, aquí va a quedar 2x a la cuarta más 1 derivada sobre la misma función que está dentro del logaritmo, pero sin derivar. O sea, 2x a la cuarta más 1. ¿Sí? Repito, derivada de un logaritmo natural de cualquier función es la derivada de la función que está dentro del logaritmo sobre la misma función, pero sin derivar. Eso es lo que está acá. Y esto multiplicado por la tangente de... Listo. Seguimos operando esta expresión. Nos va a quedar derivada de y sobre y será igual a secante al cuadrado de x por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1. Y esto más derivada de 2x a la cuarta más 1. Bajamos el 4. Sería 2 por 4, 8. 8x al cubo. Derivada de 1 se va. Nos queda solamente 8x al cubo. Por la tangente de x. Por tangente de x. Todo sobre el 2x a la cuarta más 1. ¿Sí? Ahí está. Pasamos ahora este y que está aquí dividiendo al lado izquierdo, lo pasamos a multiplicar al lado derecho y nos va a quedar y' será igual a y, ¿no? Este y pasa a multiplicar por secante, vamos a colocar aquí, por secante al cuadrado de x por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1 más el 8x al cubo por la tangente de x y todo sobre 2x a la cuarta más 1. Bien, ahora vamos a reemplazar el valor de y. Resulta, ¿sí? Resulta que este y que está aquí no puede quedar ahí. La derivada tiene que quedar en función de x. Bueno, ¿a qué es igual y? Y es la función que teníamos al inicio. Entonces la reemplazamos simplemente. Entonces y' será igual a y, que es 2x a la cuarta más 1 elevado a la tangente de x. ¿Sí? Eso es y multiplicado por todo lo que está dentro del corchete, que es secante al cuadrado de x por logaritmo natural de x, de 2x a la cuarta más 1. Y esto más 8x al cubo. 8x al cubo por tangente de x sobre 2x a la cuarta más 1. Y ya está. Bien, esa sería la derivada, pero ahora sin haber aplicado la fórmula. ¿Sí? La fórmula anterior. Es esta fórmula que está acá. ¿Llegamos a la misma derivada? Sí. Fíjense, voy a copiar y pegar la derivada a la cual habíamos llegado antes. Vamos a copiar esto. Lo voy a pegar aquí para que la comparen. Miren lo que nos ha quedado. En este procedimiento, aplicando antilogaritmos, hemos llegado a esta derivada. En el procedimiento anterior, aplicando esta fórmula, hemos llegado a esta derivada, la cual he copiado y le he pegado aquí abajo. Entonces, esta derivada de aquí, vamos a presentarla, es usando antilogaritmos, y esta derivada de aquí es usando la fórmula que está aquí anterior, en la separata anterior. Veamos si es lo mismo. Veamos si es exactamente lo mismo. A ver, primero tenemos aquí y' igual a 2x a la cuarta más 1 a la tangente de x. Acá también, 2x a la cuarta más 1 a la tangente de x. Es lo mismo. Hasta aquí es lo mismo. Comparemos lo que está dentro del corchete. Dentro del corchete tenemos aquí dos términos. Este término de aquí más esta otra fracción, ¿no? Que es otro término.
En este corchete que está aquí abajo tenemos una fracción también, un término, más otro término aquí. Entonces, en ambos corchetes hay dos términos. Vamos a verificar que esos dos términos que aparecen en ambos corchetes sean exactamente iguales. Fíjense aquí en el primer término tenemos secante al cuadrado de x por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1. Y acá también tenemos ese término, secante al cuadrado de x por logaritmo natural de 2x a la cuarta más 1. Pero no está escrito en el mismo orden, ¿no? Profe, aquí primero aparece la secante al cuadrado y acá primero aparece el logaritmo. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esto es igual a esto de acá. Son exactamente el mismo término. Los factores no están en el mismo orden, pero eso no importa, es lo de menos, ¿ya? Porque cuando se están multiplicando, el orden de los factores no altera el producto. Y fíjense en esta fracción. En esta fracción tenemos 8x cubo por tangente de x sobre 2x a la cuarta más 1. Acá también 8x cubo por tangente de x sobre 2x a la cuarta más 1. Profe, pero aquí aparece primero el 8x cubo por tangente, y acá primero aparece la tangente y luego el 8x cubo. Bueno, como se está multiplicando el 8x cubo por tangente, da igual el orden de los factores. Como les dije, en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces da igual si tenemos 8x al cubo por tangente de x o si tenemos tangente de x por 8x al cubo, porque es lo mismo, ¿ya? Solamente que está escrito en un orden distinto. Es como si tuviéramos un producto de dos números, ¿no? 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Ambas expresiones dan 6. Entonces, el orden de los factores nunca altera el producto. Bien, entonces, este término que está aquí, sería este término que está acá, y este que está aquí sería este otro término que está acá. Entonces, lo que está en el corchete es exactamente lo mismo. Profe, pero el orden es distinto. Acá primero aparece el término que contiene la secante al cuadrado y acá primero aparece el término que contiene la fracción, ¿no? Tangente por... Bueno, el orden de los sumandos tampoco altera la suma. Repito, tanto la propiedad, eh, perdón, la propiedad conmutativa aplica tanto para la suma como para la multiplicación. ¿Sí? Entonces, así como dijimos que el orden de los factores no altera el producto, bueno, en la suma también. El orden de los sumandos no altera la suma. Y lo podemos ver claramente si ponemos números, ¿no? Si yo tengo dos números multiplicados, como les dije, 2 por 3, por ejemplo, esto me da 6. Si yo cambio el orden de los términos, en lugar de decir 2 por 3, ahora coloco 3 por 2, va a seguir siendo 6. Eso es para la multiplicación. Para la suma también aplica. Si yo tengo dos números, 2 más 3, por ejemplo, esto me da 5. Y si yo invierto el orden de los números, en lugar de colocar 2 más 3, coloco 3 más 2, pues seguirá siendo 5, ¿no? El orden de los sumandos no altera la suma, no altera el resultado. Entonces aquí, el hecho de que primero aparezca la fracción y luego el logaritmo por la secante al cuadrado, no quiere decir que sea distinto a esto que está acá, en donde la fracción aparece en segundo lugar y primero aparece este término. Están como cruzados. Este término lo han puesto acá al final y acá, bueno, lo hemos puesto acá al final y esta fracción la hemos puesto acá al inicio. Pero ya saben que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, queda totalmente comprobado que aplicando tanto la fórmula que vimos aquí como la propiedad de antilogaritmos, llegamos exactamente a la misma respuesta. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto porque no es parte del ejercicio. Entonces, ahí tienen dos formas de llegar exactamente a la misma respuesta. Voy a borrar esta solución porque igual está en la separata anterior. Esto que está aquí al final. Entonces, se llega exactamente a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya ustedes verán si quieren aplicar la fórmula, la cual directamente, pues, reemplazo lo que me dice la fórmula y ya está. O si quieren aplicar antilogaritmos, y primero tendrían que sacar logaritmo natural a ambos lados. Esto de sacar logaritmo natural a ambos lados, eso se le conoce como antilogaritmo, ¿ya? Bien, esta forma de derivar usando antilogaritmos y esta forma de derivar usando esta fórmula, nos va a permitir derivar cosas como estas. Y esto es un ejercicio, por ejemplo, que vi el ciclo pasado que les vino en una práctica, ¿no? Les daban una función de este tipo, y igual a Euler a la x, a la x, a la x, y les pedían derivar esto. Bueno, esta función se puede derivar o bien usando esta propiedad, o bien usando esta propiedad de antilogaritmo. ¿Cómo sería aplicando la fórmula? Si quiero aplicarla al Euler a la x, a la x, a la x. Bueno, la base, el f de x sería este Euler, y el exponente sería el x a la x a la x. Solamente que aquí hago la aclaración. Cuando apliquen esta propiedad para derivar esto, les va a quedar en algún momento, en alguna parte, les va a quedar la derivada de x a la x a la x, para lo cual van a tener que volver a aplicar la misma fórmula, ¿sí? O sea, la van a aplicar dos veces, pero ahora asumiendo de que la base, el f que está aquí, sería este x, y el exponente es este x a la x.
Y luego de aplicar esa fórmula, les va a quedar en algún momento, en toda esta expresión, les va a quedar una derivada de x a la x. Y para derivar el x a la x van a volver a aplicar esta fórmula y asumiendo que esto es f y esto es g, y aplican nuevamente esto. O sea, para poder derivar el Euler a la x a la x a la x, aplicando esta propiedad o esta fórmula, van a tener que aplicarla 3 veces en el mismo procedimiento. ¿Ya? Háganlo para que estén preparados, por si acaso les venga esa pregunta en el examen, porque vino en el ciclo pasado, en varios campus les tomaron esa pregunta, les pidieron derivar esa función. Y aplicando esto de antilogaritmos también, ¿no? Sacan antilogaritmos a ambos lados, les va a quedar logaritmo natural de y por logaritmo, perdón, igual a logaritmo natural de Euler elevado a todo esto, sale todo este exponente x a la x a la x, queda multiplicado por logaritmo natural de Euler, pero logaritmo natural de Euler es 1, entonces les va a quedar solamente logaritmo natural de y igual a x a la x a la x. Ya no coloco el multiplicado por logaritmo natural de Euler porque esto es 1, pues, ¿no? Aquí derivan ambos lados, ¿sí? Derivan ambos lados, y para poder derivar este x a la x a la x, tienen que analizarlo aparte y darle un nombre a esta función. Por ejemplo, podrían decir que ese x a la x a la x se va a llamar h. Profe, ¿por qué no dice que x a la x a la x se llama y? Porque y no es x a la x a la x, y es Euler a la x a la x a la x. ¿Sí? Profe, pero aquí dice que x a la x a la x es igual a y. No, no es igual a y, es igual al logaritmo natural de y. Entonces, por eso es que yo tengo que ponerle otro nombre. Al x a la x a la x le voy a llamar h. Y saco logaritmo natural a ambos lados, de la misma forma. Logaritmo natural de h será igual a logaritmo natural de x elevado a la x a la x. De esta forma, esto sale del exponente, del logaritmo, perdón, y les va a quedar x a la x por logaritmo natural de x, y aquí les va a quedar logaritmo natural de h igual a esto de acá. Derivan ambos lados de esta expresión, ¿no? Aquí hay un producto, aplican derivada de un producto, y les va a quedar, ¿sí? Les va a quedar aquí, ¿sí? Les va a quedar h' h de x sobre h de x, ¿no? Ya ustedes lo completan, igual a, aquí aplican la derivada de un producto, y en algún momento les va a quedar aquí x a la x derivada. Bueno, para derivar ese x a la x, nuevamente hacen el análisis aparte. Al x a la x le dan un nombre, por ejemplo, yo le puedo llamar g de x. G de x es igual a x a la x. Sacan antilogaritmos a ambos lados, logaritmo natural de g de x, y sacan acá también logaritmo natural de x a la x, pero ahora el exponente que sale es este x, de manera que aquí va a quedar x por logaritmo natural de x. Y vuelven a derivar a ambos lados y vuelven a aplicar la propiedad de producto, de la derivada de un producto. Acá les va a quedar g' sobre g. Bueno, el g lo pasan al lado derecho, de manera que g' será igual a g por la derivada de todo lo que está al lado derecho. G es x a la x, o sea, aquí les va a quedar x a la x multiplicado por la derivada de este producto. Y esa derivada de g, que es la derivada de x a la x, la reemplazan acá, en donde vean derivada de x a la x. Y acá también el h de x que está dividiendo lo pasan a multiplicar al lado derecho, o sea, el x a la x a la x lo pasan a multiplicar al lado derecho, y les queda ese x a la x a la x multiplicado por la derivada de este producto, la cual ya la van a poder calcular luego de saber a qué es igual la derivada de x a la x. Y una vez teniendo la derivada de x a la x a la x, ¿no? Recibiendo toda esta ecuación, así como lo hicimos acá, van a volver a la expresión inicial, ¿sí? En donde, a ver, para ayudarles un poquito, porque esto está todo desordenado, para guiarlos un poco, lo voy a hacer en una nueva hoja en blanco, ¿ya? Para que puedan tener ahí su procedimiento marcado, el camino trazado, solamente para que ustedes calculen las derivadas, nada más. A ver, vamos a hacerlo en una hoja en blanco. A ver, ya saben que aplicando, disculpen, vamos a duplicar esto. Ya saben que aplicando la fórmula no tienen que hacer nada de esto de antilogaritmos. Si quieren aplicar antilogaritmos para poder derivar esta función, y igual a Euler a la x, a la x, a la x, sacan logaritmo natural a ambos lados, logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de Euler a la x, a la x, a la x. Sale el exponente del logaritmo y le va a quedar logaritmo natural de y igual a x a la x a la x por logaritmo natural de Euler. Pero esto es igual a 1, entonces solamente les va a quedar x a la x a la x, ¿no? Entonces derivan ambos lados de la ecuación
Le va a quedar aquí derivada del logaritmo natural de y igual a derivada de x a la x a la x. Derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y. Y esto será igual a la derivada de x a la x a la x, pues, ¿no? Pasan el y al lado derecho y les va a quedar y' es igual a y por x a la x a la x derivada. ¿Y y a qué es igual? Y es igual a lo que teníamos al inicio, Euler a la x a la x. O sea, la derivada de y será igual a Euler a la x a la x a la x por x a la x a la x derivada. Y ahora sí, ¿cómo calculamos la derivada de este x a la x a la x? Bueno, les dije, al x a la x a la x, denle un nombre. Vamos a llamarle h, por ejemplo. De manera que podemos analizarlo aparte. Voy a colocarle bien aquí el nombre, este es h. Entonces, aparte, lo analizan aparte, colocan h será igual a x a la x a la x. Sacamos antilogaritmos a ambos lados para poder derivar esto. Ya saben, cuando tengan una función exponencial, siempre sacan logaritmo natural a ambos lados. Sacan acá logaritmo natural de h igual a logaritmo natural de x a la x a la x. Este x a la x a la x lo sacan del logaritmo y les queda que el logaritmo natural de h será igual a x a la x por logaritmo natural de x. Aquí derivan ambos lados de la misma forma. Entonces aquí les va a quedar h' sobre h es igual a... La derivada de este producto es derivada de x a la x por logaritmo natural de x más derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Voy a colocarlo aquí así nada más. Y esto por x a la x. Pasan el h al lado derecho y les va a quedar derivada de h será igual a h multiplicado por derivada de x a la x por logaritmo natural de x más derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, por x a la x. ¿Y h a qué es igual? Bueno, h es igual a x a la x a la x. Entonces aquí les va a quedar h' es igual a h, que es x a la x a la x, por derivada de x a la x, por logaritmo natural de x, más, bueno, 1 por x a la x es x a la x, sobre, abajo nos queda el x nada más. Ya tenemos la derivada de h, o sea, la derivada de el x a la x a la x. Acuérdense de lo siguiente, ¿no? La derivada de h, acuérdense que h estamos diciendo que es x a la x a la x. Entonces la derivada de x a la x a la x es igual a esto que está acá. Queremos justamente la derivada de x a la x a la x. Bueno, ya sabemos a qué es igual a todo esto. Pero dentro de esta derivada aparece nuevamente otra derivada de otra función exponencial que es x a la x. Entonces a ese x a la x hay que derivarlo aparte otra vez. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Bueno, aquí tendrían que hacer nuevamente lo mismo, pero ahora colocándole otro nombre a este x a la x. Llamémosle a este x a la x, llamémosle g. Entonces vamos a decir, g es como si fuera el x a la x. Si queremos derivar g, tenemos que sacar logaritmos a ambos lados. Entonces tendríamos logaritmo natural de g igual a logaritmo natural de x a la x. Sacamos el exponente x al frente, nos va a quedar que el logaritmo natural de g es igual a x por logaritmo natural de x. Derivamos ahora sí ambos lados de la ecuación. Derivamos esto. Derivada del logaritmo natural de g es g' sobre g. Y esto será igual a derivada de un producto, es derivada de x por logaritmo natural de x más derivada del logaritmo natural de x por x. Ya está. Pasamos este g al lado derecho y nos va a quedar g' será igual a g por derivada de x es 1. 1 por logaritmo es logaritmo. Aquí nos queda solamente logaritmo más derivada de logaritmo es 1 sobre x. Entonces aquí nos queda 1 sobre x por x. Bueno, este x con este x se va. Solamente nos va a quedar el 1. Entonces aquí nos va a quedar que g' es igual a g. ¿Y g a qué es igual? G es igual a x a la x. O sea, aquí nos queda x a la x por el logaritmo natural de x más 1. G que era, G era x a la x, ¿no? Entonces la derivada de G, o sea, la derivada de x a la x, ¿sí? Es igual a x a la x por logaritmo natural de x más 1, y un corchete, ¿ya?
Y ya está. Entonces, la derivada de x a la x ya lo puedo reemplazar aquí. De manera que me va a quedar la derivada de x a la x a la x. Vamos a colocar aquí. Esta derivada de x a la x a la x es igual a x a la x a la x por derivada de x a la x. Ya lo tenemos. ¿A qué es igual? A x a la x por logaritmo natural de x más 1. Y esto hay que multiplicarlo por logaritmo otra vez, logaritmo natural de x, más, aquí este x está elevado a la 1, arriba el x está elevado a la x, cociente de potencias con la misma base, se restan los exponentes, se resta x menos 1, entonces nos va a quedar x elevado a la x menos 1, cerramos el corchete grande, y ya tenemos la derivada del x a la x a la x. Esa derivada, que es todo esto que está acá, la vamos a reemplazar aquí. De manera que la derivada ahora sí de la función original que nos piden es Euler a la x, a la x, a la x, por la derivada de todo este x a la x a la x, que es toda esta expresión que está aquí. O sea, x a la x a la x, corchete, x a la x. Aquí este corchete voy a cambiar por un paréntesis porque no es necesario colocar nuevamente otro corchete dentro de otro corchete. Y esto más 1 por logaritmo natural de x más x a la x menos 1. Y ahí estaría, bueno, ya les resolví la derivada. Les dije que les iba a dejar planteado, pero ya les he resuelto la derivada. A ver, entonces quedaría esto, pues, ¿no? Esta sería la derivada. Esta sería la derivada de la función que me dan al inicio. ¿Sí? O sea, derivada de Euler a la x a la x a la x sería esto que está aquí. Todo eso. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos sacado antilogaritmo? 3 veces. Aquí, por primera vez, acá por segunda vez para derivar el x a la x a la x, y acá por tercera vez para derivar el x a la x. Al final todo se reemplaza, esto lo reemplazamos acá, y esto lo reemplazamos acá, y ya nos queda la derivada. Entonces, al final sacamos antilogaritmo 3 veces para llegar a esta derivada. De esa forma tendrían que hacer, bueno, ya les expliqué todo, ya les hice el ejercicio, ¿no? Este ejercicio les vino a muchos el ciclo pasado en su práctica o en su examen, eh, y pues se les complicó a muchos, ¿no? No sabían cómo derivar este x a la x a la x. Bueno, ya está ahí, ya les expliqué cómo, usando antilogaritmo. Usando la fórmula, esta de aquí, no solamente sería reemplazar en la fórmula lo que les piden reemplazar. Aquí ya no hay mucha complejidad porque solamente hay que reemplazar, seguir la fórmula, ¿no? La fórmula básicamente nos dice todo, nos dice, mira, aquí mete esto, aquí mete esto, aquí mete esto. Solamente hay que copiar, copiar, copiar y ya está. Bien, evidentemente la fórmula la van a tener que aplicar 3 veces, como les dije. La primera vez les va a quedar por ahí la derivada de x a la x a la x. La segunda, perdón, la derivada de x a la x. La segunda vez les va a quedar derivada de x a la x. Y una tercera vez para que ya se derive ese x a la x y ya van a tener una expresión similar a esto de acá. Obviamente con la fórmula les va a quedar una expresión enorme. Van a tener que reducirla. Así como aquí nos quedó una expresión un poco grande y la hemos reducido a esto, para que recién se parezca a lo que se obtiene usando antilogaritmos, ya, aquí también. Usando antilogaritmos tenemos esta respuesta compacta. Pero si usan la propiedad, esta fórmula, van a tener una expresión enorme y luego la tienen que factorizar, lo cual no es muy difícil, pero sí implica que tengan mucho cuidado porque al llenarse de bastantes términos, hay x por todos lados, hay números por todos lados, ahí es un poquito tedioso hacer la factorización. Así que les recomiendo que tengan cuidado al aplicar esta fórmula para un ejercicio de este tipo, ¿no? Donde hay que aplicar la fórmula 3 veces. Ahí la fórmula se hace extensa y hay que factorizar y reducir sí o sí. Pero no podemos dejar tampoco una respuesta que sea demasiado extensa, ¿no? Que tenga que copiarla en 2 líneas. Tiene que ser una respuesta compacta, así como esto que está acá. Bien, dicho esto, hemos llegado al final de este taller. ¿Sí? Disculpen por haberme pasado 13 minutos. Vamos a dejar hasta ahí el taller. Bueno, como les comenté, este es mi último taller del curso. En realidad es mi último taller